Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de Ciencia y Tecnología. Bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre la materia. ¿Qué es la materia? Para eso primero quiero que vean todo lo que está a su alrededor. Exacto. Ahorita en donde estamos en un bosque, ¿ok? Entonces, quiero que observen todo lo que ven a su alrededor. ¿Qué es lo que ven? A ver, por acá que vemos un árbol, ¿cierto? Ok, ese es un árbol y por acá vemos unas frutas, parecen unas fresas, ¿cierto? También por acá vemos un hongo y por acá, cerca a mí, vemos un pajarito, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? Que a nuestro alrededor hay muchas cosas, ya sea de repente también lo que no mencionamos, el agua, las flores, el aire también. Entonces siempre estamos rodeados de cosas. Entonces, ¿qué es la materia? Nos preguntamos. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ya sea el lugar más pequeño o el lugar más grande. Tiene masa y puede ser percibido. ¿Qué quiere decir que tiene masa? Que tiene cierto grado de repente para poder medirlo, ¿ok? Puede ser percibido por nuestros cinco sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos verlo. ¿Cuál es uno de nuestros sentidos? La vista. Podemos ver a la materia. Y si no podemos verlo, podemos sentirlo, podemos olerlo, podemos oírlo o podemos degustarlo, ¿ok? Entonces podemos usar todos nuestros sentidos para poder percibir la materia. Todo lo que está a nuestro alrededor, acuérdense, es materia, ya sea el celular que tienes en la mano, ya sea el cuaderno, tu comida, el aire, la pared, todo lo que está a tu alrededor es materia. ¿Listo? Desde lo más pequeño, que son las moléculas, hasta lo más grande. ¿Ok? Listo. Entonces, la materia se divide en estados. ¿Cuáles son esos estados? La manera en la que pueden estar, en la que puede estar la materia. ¿Ok? La materia, como les dije, puede estar de manera sólida, puede ser un cuaderno que podemos tocar o de repente a veces no podemos tocarlo, pero podemos sentirlo, como por ejemplo el aire, ¿cierto? O de repente algunos olores. Entonces, esos son los tres estados. ¿Cuáles son los estados? Gaseoso, sólido y líquido. En el estado gaseoso está compuesto, como su mismo nombre lo dice, por gases. No tiene volumen, que quiere decir que no tiene un cierto peso, como de repente un cuaderno, un libro, una cuchara. No es así, sino que no tiene volumen. ¿Y qué pasaría si nosotros le ponemos en un frasco el gas? Todo el gas se expandiría por el frasco, es decir, no tiene una forma definida tampoco, ni tampoco tiene volumen definido. ¿Listo? Entre los gases podemos encontrar lo que serían las nubes, de repente el vapor de la olla que sale cuando cocinamos, algunos otros gases de repente que salen de los carros, etcétera, ¿ok? Entonces, acuérdense, esto sería el estado gaseoso. Ahora vamos a ver el estado sólido. ¿Por qué se caracteriza, por qué se caracteriza ese estado? Se caracteriza porque opone resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, como les dije en el estado gaseoso, si ponemos un determinado gas en un frasco, el gas va a expandirse en todo el frasco. Quiere decir que va a tomar la forma del frasco. Pero ¿qué va a pasar en el sólido? Va a oponer resistencia, es decir, el sólido no puede de repente entrar en un frasco o no puede adecuarse a un recipiente, sino que tiene su propia forma. Es decir, por ejemplo, una botella. Una botella no va a entrar de repente en un tupper chico. ¿Por qué? Porque no puede cambiar su forma solamente para poder entrar ahí, no puede adecuar su forma. Puede de repente tener algunos cambios, pero no es tan voluble como sería el estado gaseoso, ¿ok? Y también tiene resistencia, como les dije, a los cambios de forma y también tiene volumen, ¿ok? Entre el estado sólido encontramos por ejemplo, las rocas, los minerales, todo lo que se puede tocar y tiene cierto peso. Por ejemplo, como les decía, el cuaderno, una cama, una almohada, un ladrillo, etcétera. ¿Ok? Listo. Y el último estado es el estado líquido. Este estado tiene volumen, que quiere decir que tiene determinado peso, por decirlo así, peso, medida, pero no tiene una forma definida. ¿Qué quiere decir esto?
que si nosotros también ponemos un litro de agua en una botella, ese litro de agua va a tomar la forma de la botella. Si lo ponemos en un tupper cuadrado, va a tomar la forma del tupper, es decir, no tiene una forma definida, pero sí tiene volumen. ¿Qué quiere decir? Que tiene peso y medida, ¿ok? Entre el estado líquido podemos encontrar a lo que sería el agua, el aceite, la leche y otros cuerpos líquidos. Entonces, repasemos cuáles eran las características del estado gaseoso, que no tiene forma ni tampoco volumen, que quiere decir que no tiene cierto peso como para poder de repente agarrarlo, ¿cierto? En el estado el sólido sí tiene volumen y también tiene una forma definida. Quiere decir que lo que sería sólido ya tiene una forma y no vamos a poder de repente cambiarlo, o si es que lo cambiamos va a ser de repente mediante un proceso químico, físico, etcétera, ¿ok? Y en el estado líquido, acuérdense, si tiene volumen, que quiere decir si tiene cierto peso, por ejemplo en litros, si tiene cierto peso, si puede medirse, pero no tiene una forma. ¿Por qué? Porque se adecua. Por ejemplo, acá que vemos un vaso de agua, ¿cierto? Entonces, de repente, medio litro de agua va a caber en ese vaso y va a tomar la forma del vaso, ¿ok? Entonces, por eso se dice que no tiene una forma definida. Listo, chicos, esos serían los 3 estados de la materia. En la siguiente clase vamos a hablar sobre un poco más sobre el estado líquido. ¿Ok? Cuídense, chicos, cualquier cosa me escriben en los comentarios.